poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo lo dijo, ora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. El enemigo caerá vencido, caerá de tus pies. En toda lucha, en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. Santidad hay en el nombre de mi Señor. Cada vez que lo pronuncio, siento algo hermoso en mi ser, y mi espíritu se alegra llegando ante ti. No puedo pensar en nada, solo pienso en ti, Jesús. Tú eres mi razón de ser, eres la luz de mi existir, eres el sol que brilla en mí, eres la roca de mi fe, eres principio y el fin, eres el gran yo soy de Él, Señor de los señores. Tú eres todo en mí, Señor de los señores. Tú eres todo en mí. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Un saludo cordial a cada uno de ustedes en el nombre poderoso del Señor Jesús. A mis hermanos y hermanas, amigos y amigas, familiares de hermanos también de la iglesia del Señor, la iglesia de Versalles, aquí en Manizales. Quiero compartir con ustedes estos momentos, estos minutos, diciéndoles que les extrañamos en gran manera el no poder congregarnos en nuestro lugar de predicación. Siempre uno los extraña, pero bueno, sabemos que tenemos que acatar a lo que nos establece la ley, y tenemos que también cuidar nuestra salud, recomendando pues a todos que nos cuidemos y que no salgamos de casa. Vamos a orar. La Biblia nos dice que todo lo que hagamos de hecho, de palabra, que lo hagamos en su nombre. Bendito Señor Jesús, te doy las gracias por la bendición, el privilegio y el honor que me das de poderme dirigir a través de este medio a cada uno de mis hermanos y hermanas, amigos y amigas, familiares y hermanos de todas las partes. Señor Jesús, te damos la gloria en esta hora por darnos la bendición, la oportunidad y el privilegio de estar aquí. Diríjanos con tu espíritu y guíanos y enséñanos en lo que debemos hacer y lo que debemos decir. Amén y amén. Bueno, hermanos queridos, quiero compartir en esta mañana un pasaje de la palabra del Señor para ustedes en esta escuela dominical, digámoslo así, en esta escuela dominical virtual. De la primera carta a los Corintios, el capítulo 2, versículo 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, el versículo número 14. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
Para muchos todavía esto de que está ocurriendo en el mundo y que ya tocó nuestro país es muy preocupante, a veces inexplicable lo que está pasando, pero algo que para nosotros los conocedores de la Biblia es en cierta forma de alegría. Digo de alegría porque sabemos que lo que está escrito en la palabra de Dios se cumple. Y esto se está cumpliendo, lo que está ocurriendo se está cumpliendo en la palabra del Señor. Entonces los debe llenar es de gozo, pero obviamente debemos ser prudentes y debemos cuidarnos, porque de igual manera al pueblo de Dios también le llegaron sus enfermedades, le llegaron situaciones difíciles. A nosotros también nos llegan, así que tenemos que cuidarnos y tenemos que estar creyendo fielmente a nuestro Dios. Y bueno, esto pues como lo decía ahorita, es muy preocupante para muchos de nuestros hermanos y para muchos de los amigos que no han entendido, porque están en una mente completamente natural, diferente a la mente espiritual. Y quisiera hablar un poquito acerca de esas características que tiene el hombre espiritual, el hombre natural y el hombre espiritual en el contexto bíblico, porque una de las características, vamos a hablar de varias de ellas. La primera característica del hombre natural es que el hombre natural no percibe ni siente las cosas que son del Espíritu de Dios. En la Biblia Jesús nos habla de dos tipos de cosas: las cosas celestiales y las cosas terrenales. ¿Y de dónde saqué estas dos conjeturas, digámoslo de esta manera, las cosas celestiales y las cosas terrenales? Pues me fui al Evangelio de San Juan en el capítulo 3, verso 10 al 12, donde Jesús tiene un diálogo con un rabino, una persona erudita, conocedora de la ley de Moisés, pero que le estaba inquietando mucho lo que Jesús estaba haciendo. Y en ese diálogo que tuvo Jesús con él, le dijo Jesús a este hombre: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Es decir, que para el hombre que no ha conocido el don de Dios, no ha entendido el estado en el que debe estar, le es difícil comprender lo espiritual. Por eso siempre se fija en lo natural. El hombre no creyente no puede por sí mismo aceptar las cosas que son del Espíritu, porque la Biblia lo dice, porque se pueden solamente discernir de una manera espiritual. Ellos fácilmente, una persona que no ha conocido de Dios, fácilmente se puede perder su alma si no busca salir de ese estado natural y comienza a creerle un poco más a Dios, más de lo que le cree, porque no estoy diciendo que no le crea. Algunos le creen a su manera, algunos le creen a su antojo, algunos le creen con base a lo que les han enseñado, pero que le crean como dice la Escritura, como dice la palabra del Señor. Entonces muchos de ellos, por eso fácilmente se pueden perder por no recibir, y se han perdido por no recibir la verdad para ser salvos. Ellos no perciben a Dios como una necesidad apremiante, sino que más bien lo buscan, ya es como para lo último, cuando de pronto se ven en la sin salida, cuando ya la situación está demasiadamente crítica, es cuando de pronto quieren salir de ese estado natural. Segunda razón por la cual, o digámoslo, segunda característica más bien del hombre natural, es que
para él las cosas de Dios son una locura, porque no le encuentran razón o no le encuentran razón a las cosas, o no le encuentran una lógica a las cosas. La palabra locura quiere decir bobería, insensatez, algo absurdo. Es absurdo para el hombre que se tenga que arrepentir, que se tenga que convertir a Dios, que tenga que dejar sus malos caminos. Es absurdo que tenga que dejar sus malos hábitos, sus malos pensamientos. Para el hombre es absurdo esto. La palabra locura quiere decir entonces eso, bobería, insensatez. Por esta razón entonces el apóstol Pablo le llama a la predicación del evangelio locura, pero a los que se pierden, porque para nosotros es poder de Dios para salvación. Así lo consideran muchas personas, que lo que nosotros hacemos es una locura, es una pérdida de tiempo, es una religión más, es una creencia más, una secta religiosa más. Pero la predicación del evangelio es mucho más que esas conjeturas humanas. La palabra locura está asociada con la incredulidad. El no creer es la dificultad que siempre ha tenido Dios para con el hombre, para poderse manifestar al hombre y para que el hombre pueda salir de ese estado natural y dejar de entender solamente las cosas que son terrenales y comenzar a entender más las cosas espirituales. La tercera característica del hombre natural es que no puede, vuelvo y repito, no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, es decir, no entiende a Dios. Le es difícil entender sus propósitos, le es difícil entender sus designios, sus mandamientos, le es difícil obedecerlos, le es difícil buscar la manera de agradar a Dios, le es difícil, no entiende, no percibe. Pablo, el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, el verso 9 en adelante, me va a permitir leerles estos versículos que son muy enriquecedores para nosotros, y dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, lo que ojo no ve, lo que oído no oye, ni han subido al corazón del hombre, es lo que Dios quiso mostrarnos a nosotros, revelarnos a nosotros, enseñarnos a nosotros su misericordia, su favor, su benevolencia para nuestra vida y el propósito que tiene para cada una de nuestras almas. Porque tu alma y la mía necesita la salvación de Dios y necesita la revelación de Dios, pero hay que salir de ese estado natural y pasar al estado espiritual y entender las cosas que son del Espíritu. Pero por eso Dios a nosotros en cada día nos revela de manera progresiva su palabra cada vez que la estudiamos, nos revela cada vez de manera progresiva cada vez que oramos a Él, que hablamos con Él, que meditamos en su palabra, que meditamos en su presencia, que compartimos su palabra. Nos revela cada día cosas que antes no entendíamos, y Dios en su bendita misericordia, alabanzas al Señor, nos lo enseña. Por eso el escritor dice: porque Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Es decir, ¿quién conoce los pensamientos del hombre, los pensamientos íntimos del hombre? Nadie los conoce. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por eso el Espíritu de Dios es el único que puede convencer al hombre de pecado, es el único que puede convencer al hombre de juicio, de justicia, es el único que puede transformar al hombre y sacarlo de ese estado natural a un estado espiritual, para que entienda lo que está pasando a su alrededor, para que entienda aún las noticias que ocurren y que escuchamos diariamente, para que comprendamos que lo que está sucediendo y lo que falta por suceder es el cumplimiento de lo que está escrito. Necesitamos estar en un estado espiritual para enriquecernos y para buscar la garantía de la salvación.
lo que el Señor a nosotros en su bendita misericordia nos está ofreciendo. Por eso Pablo dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, no por jactancia, no por vanagloria, sino por gracia de Dios y misericordia de Dios. Muchos de los que ya conocemos la palabra de Dios y los que hemos tenido experiencias reales con el Señor, nos hemos enamorado tanto de Él y estamos enamorados tanto de Él, alabanzas al Señor, que nosotros entendemos y comprendemos las cosas de Cristo. Debemos tener la mente de Cristo. El que tiene la mente de Cristo se guarda para Él, le sirve a Él, se consagra a Él, aprende de Él, habla de Él, siente como Él, sirve como Él, aprende a ser un adorador en todos los aspectos de la palabra. Al Señor le damos la gloria. El hombre espiritual siempre, a diferencia del hombre natural, siempre se ha aprendido a identificarse con Cristo. Mas el hombre natural tiene el entendimiento entenebrecido, ajeno, dice la Escritura, ajeno de las cosas de Dios, ajeno, distante de las cosas de Dios. Yo en estos días compartía, a uno le da tristeza cuando uno comparte mensajes de la palabra de Dios, algunos textos, algunas reflexiones de la palabra de Dios a esos grupos de amigos, a esos grupos de las familias, a grupos familiares. Yo tengo mi grupo familiar en la iglesia y a mí me entristece a veces de que a veces se comparten otras cosas, hay más otras preocupaciones en lo material o en lo familiar que en lo espiritual, porque debería haber una preocupación más primordialmente en lo espiritual que en lo material, porque de lo material Dios en su bendita gracia y misericordia nos lo añade, pero en lo espiritual nosotros tenemos que añadir conocimiento, tenemos que añadir fe, tenemos que añadir encuentros personales con Dios, anhelar, enamorarnos diariamente de Él. Entonces a uno le entristece cuando de pronto la mente, el hombre natural no entiende, es desentendido y ajeno a las cosas de Dios. Algunos hasta se disgustan, algunos hasta se enojan, algunos hasta expresan palabras, estos tan intensos, tan canzones, tan fanáticos, bueno, expresan una cantidad de cosas, pero obviamente el hombre espiritual ya entiende eso y no lo reprocha. Pues yo no me voy a igualar con alguien que no entienda esto. Más bien lo que yo puedo hacer como persona espiritual es clamar al Señor por misericordia, pedir a Dios que revele su nombre, que revele su palabra a cada uno de nuestros familiares y amigos, para que entiendan que lo que está ocurriendo y que lo que falta por ocurrir son señales antes de su venida, antes del fin. Por eso estamos predicando el Evangelio, y será predicado el Evangelio del reino a todo el mundo. Alabanzas al Señor, así lo dice el escritor en el Evangelio de Mateo capítulo 24. La naturaleza de los hombres solo refleja maldad. La naturaleza de los hombres solo refleja indiferencia. Son escépticos a las cosas de Dios. Se distancian de las cosas de Dios. La naturaleza del hombre solo refleja pecado. Y eso es lo que hay en sus pensamientos: rebeldía y pecado. Esa naturaleza humana, esa naturaleza de la carne y todas esas cosas. Para salir de ese estado, de esa naturaleza humana, tenemos que meternos en el estado espiritual. Y estando en el estado espiritual es que podemos sujetar estos padecimientos de esta carne, es que podemos sujetar estos pensamientos a la voluntad divina de nuestro Dios, y es que podemos salir adelante, y es que podemos guardarnos para Dios. A Él sea la gloria. Amén. Génesis, en el capítulo 6, el verso 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Por eso Él destinó destruir la tierra con el diluvio, y solo miró una familia y se agradó de ella porque lo buscaban de corazón.
porque eran sinceros con Él, porque buscaron no entender solo las cosas terrenales, sino las espirituales. Porque cuando Dios escogió a este hombre llamado Noé, le dijo que se hiciera un arca. Y este hombre le creyó a Dios y construyó un arca conforme las medidas que Dios le dijo que le hiciera, ¿cierto? Y conforme todos los materiales que le pidió que buscara para hacerla. Le creyó a Dios a pesar de que dice la Biblia que en ese tiempo y en esa tierra no llovía. Entonces, a la mente natural le es ilógico. Por eso los vecinos de Noé, la gente se burlaba de Noé porque no llovía por allá. Pero Noé le creyó a Dios. Cuando uno le cree a Dios, uno pasa desde un estado natural a un estado espiritual y comienza a ver las cosas que no son como si fueran. Esa es la bendición de de entender las cosas que son del Espíritu. Amén. El pensamiento del hombre natural está lleno de argumentos, de razonamientos y teorías de sus propios cálculos mentales. Es decir, ellos están cauterizados en su conciencia, en lo que creen, en lo que han estudiado, en lo que han aprendido. Y gracias a Dios por la ciencia, gracias a Dios por el conocimiento, gracias a Dios por la intelectualidad, pero no podemos descartar que todo eso y todas esas oportunidades de aprendizaje y de enseñanza y de todo eso nos lo ha brindado Dios. No podemos descartar eso, pero la mente natural no lo entiende. El espiritual entonces puede estudiar, el espiritual puede estudiar, el espiritual puede hacer un posgrado, puede estudiar una carrera, pero no olvidarse nunca de quién es el que le está dando esas oportunidades. Esa es la gran diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual. Dios tiene que siempre derribar todos esos argumentos, todas esas teorías, todas esas filosofías las son derribadas es a través de la palabra, porque los hombres están llenos de esa arrogancia, de ese orgullo, de esa altivez en lo que ellos saben y conocen. Eso es el pensamiento del hombre natural. Pero el hombre espiritual más bien sabe es humillarse y buscar el rostro de Dios y pedir sabiduría para hablar. Estos argumentos se levantan contra el conocimiento de Dios. El problema de los hombres es que Satanás ha cegado el entendimiento de ellos. Así lo dice la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, el verso 4. Una persona sin Cristo no tiene capacidad de discernir las cosas espirituales. No tiene la capacidad de discernirlas, de entenderlas, no las tiene. Necesita mucho diálogo con Dios y revelación de su nombre y de su palabra. Por ejemplo, Nicodemo fue uno que siendo un conocedor de la ley, una persona estudiada, siendo una persona erudita, se acercó al Señor de noche, a escondidas, como para que nadie lo viera, como para que nadie murmurara de él. Pero él había en su corazón algo que él tenía que sacar y preguntar, y buscó directamente a Jesús de noche y lo reconoció como maestro y muy respetuosamente le dijo: Rabí, sabemos que vienes de Dios, porque si no vinieras de Dios tú no podrías hacer las cosas que haces. Jesús le dijo a Nicodemo lo que tenía que hacer y le habló de un nuevo nacimiento, porque es necesario que el hombre nazca de nuevo. Este hombre no entendió. En su mente natural él dijo: pero ¿cómo puede un hombre siendo viejo volver al vientre de su madre y nacer? La mente natural de entrada a veces no percibe lo que es del espíritu. El Señor no le estaba hablando de ese nacimiento natural, literal, estaba hablando de un nacimiento espiritual. El hombre sin Cristo necesita nacer espiritualmente, morir para el mundo y nacer para Cristo. Y cuando se muere para el mundo y se nace para Cristo, pasamos a entender las cosas que son del Espíritu. El eunuco que venía de adorar a Dios y que venía de haber escuchado las enseñanzas en las sinagogas, allá de venir y venía estudiando un pasaje de las Escrituras de Isaías, Dios tuvo un encuentro con uno de los discípulos del Señor
y fue llevado por el Espíritu hasta donde estaba ese hombre y le dijo el discípulo del Señor: ¿entiendes lo que lees? El eunuco dijo: ¿y cómo he de entender si no tengo quien me lo explique? Bueno, tuvo una actitud humilde, hizo sentar a Felipe. Felipe comenzó a explicarle. Claro que el hombre le preguntó: bueno, explícame por favor, ¿de quién habla el escritor? ¿De él mismo o del otro, o de otro? Entonces ahí tuvo la oportunidad Felipe de explicarle a ese hombre natural lo que el Señor le tenía reservado. Cuando ese hombre entiende el mensaje de la palabra del Señor explicada por Felipe, hace detener el carruaje, se bajan y dice: allá hay agua que impide que yo sea bautizado, y él es bautizado en el nombre del Señor. Pasó de su estado natural a un estado espiritual, porque le fueron abiertos sus ojos espirituales para entender este mensaje glorioso. ¿Qué necesitamos en estos tiempos? Necesitamos que el hombre natural entienda las cosas que son del Espíritu. A Él sea la gloria. Que las entiendan. Porque el hombre sin Dios es escéptico, incrédulo, y necesita oír, porque la palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír. Necesita oír de los creyentes que entienden las cosas espirituales. Por eso los creyentes deben manifestar o dar a conocer su conocimiento de las cosas de Dios. Lo que hemos oído y lo que hemos experimentado, tenemos que testificarlo. Lo que hemos aprendido, las experiencias que hemos tenido con Dios, tenemos que compartirlas. Alabanzas al Señor. Y dirán de pronto algunos: no, pero en este estado, ¿cómo vamos a compartirla? Compártalo con los suyos, compártala con su familia, compártala con su esposa, compártalo con sus hijos, compártalo con esos familiares con los cuales usted se puede comunicar, compártalos por las redes sociales, comparta la palabra de Dios, haga que esas personas naturales salgan de ese estado y dejen de solamente comprender las cosas que son naturales, y comiencen a entender las cosas que son del Espíritu. El apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo, vivía en un estado natural. Cuando se llamaba Saulo, vivía en su estado natural. Estando en su estado natural, perseguía a los seguidores de Jesús creyendo que era lo correcto. Pero se llevó el chasco de su vida porque tuvo un encuentro maravilloso con el Señor. El chasco porque quedó en ridículo con los otros, pero quedó bien después de que tuvo ese encuentro con Dios. Alabanzas al Señor. Y cuando él tiene ese encuentro con Dios, se da cuenta que él necesitaba a Jesús, y comienza a actuar de una manera diferente, a expresarse de una manera diferente, a pensar de una manera diferente. Y lo escuchamos diciendo ya en Colosenses, saliendo de ese estado natural y estando en las cosas del Espíritu, diciendo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta en las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de lo cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Óigalo. La predicación del Evangelio para muchos todavía sigue siendo un misterio, porque el hombre natural no lo percibe, no lo entiende. Y por eso Pablo dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, nos ha sido revelado a nosotros, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles. Gloria al Señor. Amén. Que es en Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Por eso yo les decía en estos días que les mandé una enseñanza, les decía: hermanos, no estamos solos. El Señor está con nosotros. Dios no desampara a su pueblo. A Él sea la gloria. A quien anunciamos, dice Pablo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo, a todo hombre. A Cristo Jesús,
perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es decir, que lo que era un misterio para él antes, ahora ya no lo era, porque ya el Señor le había revelado su palabra, su nombre. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos orar, necesitamos clamar, necesitamos interceder para que Dios revele su nombre, revele su palabra a la vida de muchos de nuestros familiares que todavía no han conocido las cosas que son del Espíritu. Por eso la vida espiritual está enmarcada dentro de un contexto totalmente diferente a la vida natural. Este es algo completamente distinto. No podemos pedir a otra persona que se arrepienta y lleve una vida pura y se haga bautizar en el nombre del Señor y vivan una vida en obediencia delante de Dios, porque está en otro contexto. Necesitamos la revelación del nombre de Dios, y para poderlo hacer no es con palabras persuasivas, sino con la bendita gracia del poder del Espíritu de Dios en la vida nuestra. Alabanzas al Señor, para que Dios transmita a través de nosotros este mensaje al corazón y sea Dios el que verdaderamente los convenza, los compunja de corazones. De esa manera, mis queridos hermanos, de esa manera, al compungir esos corazones, el Espíritu de Dios hará que estas personas salgan de ese estado natural al estado espiritual. Entonces, por eso, hermanos, esto solo puede suceder cuando directamente Dios interviene y convence. Para el hombre natural, nosotros somos una religión más, una doctrina más. Pero usted y yo sabemos que somos invitados a transitar por un camino que va más allá de la realidad material y del simple razonamiento humano. Usted y yo sabemos que fuimos llamados por Dios a ser una nación santa, un pueblo santo, un pueblo adquirido por Dios. En la Biblia nos damos cuenta que el hombre natural mira en una dirección diferente a la que Dios mira. Por eso cuando se lee la palabra, para muchos es muy confusa, pero para el hombre espiritual es bien juzgada y entendida. Muchos la interpretan de una forma o de otra. Yo soy uno que en lo personal le pido a Dios: Señor, dame discernimiento de tu palabra. Ayúdame a entenderla a través de tu dirección, a través de tu Espíritu Santo, y enséñame a explicarla. Enséñame para explicarla. Amén. La perspectiva de la palabra de Dios debe ser alabanzas al Señor, la perspectiva de la palabra de Dios es para convencer al hombre. Ese es el objetivo de la predicación de la palabra del Señor. Amén. A Él le damos la gloria. Cuando la palabra de Dios toca la mente del hombre, entonces dejamos de vivir como vivíamos antes, de actuar como actuábamos antes, de pensar como actuábamos antes. Pablo escribe en la carta a los Romanos en el capítulo 8, el verso 13, diciendo: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Hacia dónde está mirando el hombre y hacia dónde está mirando Dios? El Señor dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Alabanzas al Señor. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El hombre natural tiene una realidad de la vida completamente diferente, y Dios tiene una realidad espiritual diferente para él. Qué contraste, ¿no? Es un contraste tremendo. Dios piensa una cosa para el hombre y el hombre quiere otra. Dios quiere salvarlo y el hombre se va por otro camino. Dios le ofrece un cielo y el hombre busca el infierno. ¿En qué dimensión vives tú?
Lo que nosotros enseñamos, obviamente no es nuestro, es de Dios. Es palabra de Dios lo que nosotros predicamos. Por eso, en nuestro mundo espiritual, todo es distinto. Como dice la canción, en el reino de Dios, todo es diferente. Todo es diferente porque todo es distinto. Y para poderlo entender, hay que pasar a ese estado espiritual. ¿Y cómo hago yo para estar en ese estado espiritual? Bueno, yo tengo que reconocer que soy humano. Tengo que reconocer que no lo sé todo. Tengo que reconocer que soy pecador. Tengo que reconocer que hay un Dios, un único Dios maravilloso, el único Dios maravilloso que nos puede perdonar y su nombre es Jesús. Hay que buscarlo a Él, hay que clamarle a Él, hay que pedirle a Él, hay que rogarle a Él que nos ayude para salir de ese estado. Y comenzaremos entonces a entender cosas que antes no entendíamos. Cosas que eran muy confusas para nosotros. Por eso un hombre que Dios dio testimonio de él, que creía conocerlo, le faltaba todavía conocerlo más. Y le dice, yo hablaba cosas que no entendía, cosas demasiado escuchadas y cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Pero ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás. Necesitamos que Dios nos enseñe su palabra. Necesitamos que Dios nos enseñe a través de su misericordia. Necesitamos sentir su espíritu en nuestras vidas porque su espíritu es el que nos ayuda a perseverar en este camino. Dios nos dio una riqueza única que trasciende lo material en una dimensión completamente diferente. Para la mente natural es ilógico lo que voy a decir, pero dice, yo puedo decir esto. Estamos en un mismo espacio, pero no todos en un mismo ambiente espiritual. Estamos viviendo todos aquí, pero nosotros no somos de aquí. La visión de las cosas espirituales no es una ilusión, es una realidad. Nosotros no tenemos, el apóstol Pablo dijo en una de sus cartas, la carta a los Efesios dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades, contra legiones, contra demonios, contra espíritus. Y tenemos una pelea constante, una lucha constante. No estamos en un ambiente de ilusión, sino en una realidad espiritual. Nosotros soñamos y tenemos fe, porque la Biblia nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, es creer. Alabanzas al Señor en lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo que anunciamos y predicamos no son cuentos, no son fábulas. Dios es una realidad, Él es real. Él se siente en medio nuestro. Él se siente, uno lo siente en su vida. Yo lo siento en mi vida, tú lo puedes sentir en la tuya. Alabanzas al Señor, pero tenemos que estar en ese estado espiritual. Dios es una realidad. Alabanzas al Señor. Para sentirlo, hay que conocerlo. Y tenemos que salir de lo natural y pasar a lo espiritual. Esta leve tribulación no tiene comparación a lo que Dios tiene reservado para nosotros, hermanos queridos. Por eso el Señor está aquí. Dios está con nosotros. Y por eso escondernos en su presencia y en su misericordia es lo mejor. Cantemos esta canción todos juntos. Escóndete en la mano del Señor y deja que su amor llene tu vida. ¿Y quién podrá apartarte de su mano de poder? Ni diablo, ni hombre, ni
nada creado. Escóndete en la mano del Señor y deja que los ríos y los vientos destruyan lo que encuentren a su paso. Pero tranquilo, tú estás en las manos de Jesús. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí, ¿quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí, ¿quién me separará de ti? Oremos al Señor para que Dios cada día siga guardando nuestras vidas y guardando nuestra casa. Oremos por nuestro país, hermanos, es nuestro deber hacer la oración por ello. Oremos por nuestro país, oremos por nuestros gobernantes. Y hermanos, sujetémonos. La Biblia nos dice que debemos sujetarnos a nuestros gobernantes. Sujetémonos a las recomendaciones que nos ha pedido el gobierno por la salud suya y por la salud mía. Soberano Señor, te damos las gracias por darnos la bendición, el honor y el privilegio de compartir tu palabra, de compartir con nuestros hermanos por este medio. Oh, te damos gracias por esta palabra que es la que nos restaura, la que nos renueve cada vez que la oímos, la escuchamos y la predicamos. Bendíganos, oh Dios, guárdanos, oh Dios, cúbranos con su sangre, pero también cubre, Señor, nuestro país, cubre nuestro gobierno, Señor, cubre a nuestros gobernantes con tu sangre preciosa, Señor. Oh, ayuda a este mundo entero, Señor, en otros países también donde está llegando esta pandemia, Señor. Te pedimos que nada malo nos pase, cúbranos con tu bendita sangre, Jesús. Amén y amén. Que el Señor Jesús me les bendiga, amada iglesia del Señor.